dejan lugar a dudas. La Global Summit Flotilla ha sido atacada hace unas horas. El barco, la familia, que integra esta veintena de embarcaciones que se dirigen hacia Gaza, ha sido protagonista en las imágenes en las que vemos claramente el ataque perpetrado por un dron. Colegas periodistas, es verdad que desde la Dirección General de la Guardia Nacional Tunecina se desmiente que haya habido un dron y un ataque. Se dice que el motivo del incendio fue interno. Pero, colegas periodistas, nuestro trabajo no es contar ambas versiones. Nuestro trabajo es narrar los hechos. Las imágenes que no son ni una ni dos, sino sendas imágenes. Y los testimonios que no son uno ni dos, sino que llegan a ser en este momento más de una veintena. Y las declaraciones de la misma portavocía de la flotilla no dejan lugar a dudas. La flotilla ha sido atacada. Denle play a las imágenes, véanlo ustedes mismos e informen, en lugar de asumir una falsa postura periodística donde parece que nuestra labor es contar versiones en lugar de contar los hechos. Ha habido un ataque esta madrugada contra una embarcación de la Global Summit Flotilla. No es que ellos denuncien un ataque. El titular debería ser: la flotilla que se dirige a Gaza ha sido atacada. Durante todos los meses de este genocidio hemos visto que el papel del periodismo ha sido fundamental, ya sea para perpetuar el genocidio apoyándolo, como para hacer de propaganda de los genocidas contando sus versiones en lugar de contar los hechos. Lo vimos cuando la difusión de bulos se hizo norma y empezaron a proliferar afirmaciones falsas para lavarle la imagen al ejército genocida de Israel. Lo vimos después cuando se hizo también norma aquello de contar dos versiones en lugar de narrar los hechos, como cuando Israel bombardeó el hospital Nasser de Han Yunis, al sur de Gaza, y algunos medios, incluso los muy reputados internacionales, intentaron certificar que este bombardeo no había sido israelí, en lugar de confirmar lo que se confirmó pocas horas después. Es fácil titular: desmienten que Israel esté detrás de un bombardeo, cuando quien lo desmiente es precisamente Israel. Es una decisión política titular usando una declaración de parte, sobre todo cuando conocemos muy bien todos los precedentes que involucran a Israel en el bombardeo de ciudades, de asentamientos, de centros de refugio, de escuelas y de hospitales. El papel del periodismo no es contar lo que dicen, sino contar lo que pasa. Este genocidio está siendo perpetrado por el ejército israelí bajo las órdenes del criminal Benjamin Netanyahu, pero está siendo perpetrado también por la facilidad de los gobiernos europeos, que apenas si se dignan a decir ahora, como Sánchez, que embarcará las armas a Israel sin confirmar si este embargo es integral y sin contar con los votos que han de ratificar la decisión en el Congreso a menos de 30 días. Además de prometer medidas que de facto ya no cumple, como el hecho de que en el territorio español no haya tránsito de suministro militar o combustible con destino a Israel, cuando sabemos que Estados Unidos es el principal proveedor de estos insumos y que podrá utilizar sus bases en España para este propósito sin ningún problema. Por eso este genocidio es también régimen de guerra. Por eso este genocidio tiene también que ver con nuestra permanencia en la OTAN. Por eso este genocidio tiene que ver también con la sumisión de España y de todos los países europeos con el aumento del gasto militar, porque solo hace que seas más dependiente de los Estados Unidos, que hoy son el principal aval del genocida Netanyahu. Todo está conectado. Pero este genocidio no solo lo perpetra el ejército israelí, Netanyahu y los gobiernos cómplices por actividad o tibieza, lo perpetran también los falsos periodistas del bulo, los tibios periodistas de la equidistancia, los irresponsables periodistas de las versiones y los perversos periodistas de la propaganda. Ninguno de ellos en realidad hace periodismo. Como esta mañana en que tenemos demasiadas imágenes de un ataque sobre una embarcación que integra la flotilla y seguimos oyendo que la versión de la Guardia Tunecina cuenta con el mismo peso que la información contrastada en las imágenes. ¿En qué momento el periodismo decidió que había que creer más a un titular que a una verdad? El genocidio contra el pueblo palestino ha hecho caer todas las máscaras y, por si fuera poco, esta mañana ha hecho caer nuevamente la de ese periodismo que termina siendo tan tibio que se vuelve cómplice. Recuerdo cuando hace casi 2 años decir la palabra genocidio resultaba demasiado valiente. Hoy es fácil decirlo. Pregúntele al presidente Pedro Sánchez, que primero renegaba de quienes atrevían a hacerlo, incluso desde el Consejo de Ministros, pero que ha dado un giro de 180 grados y ahora él mismo lo reconoce. En el periodismo esto también ocurrió. Este nuevo curso político tras la vuelta del verano tuvo a todas las redacciones cubriendo Gaza, aunque con diferencia en la línea Pero ya se está normalizando la palabra, es que Gaza estaba en el centro de este inicio de curso. Pierde su poder. Recuerdo octubre de 2023. Recuerdo haber estado sentada en este mismo plató denunciando el genocidio y sobre todo la vergonzosa postura del ecosistema mediático dispuesto a hacer de la equidistancia una forma de ejercicio profesional. No eran solo los políticos que decían muy fuerte que Israel tenía el derecho a defenderse para empezar todas sus declaraciones institucionales como si eso fuera lo principal, como si no hubiera habido apartheid antes de octubre de 2023, como si no hubiera habido ocupación antes de octubre de 2023, como si ese mismo octubre no hubiéramos visto ya las primeras acciones del genocidio. Fueron también los periodistas, fueron también los medios que hicieron del derecho a defenderse una forma de justificar
provocar asesinatos a mansalva, destrucción de infraestructuras, bombardeos de centros que debían ser seguros, silenciamiento de periodistas, tortura de presos palestinos, etc. Ya entonces, el periodismo internacional mostró su cara. En este mismo plató dedicamos más de un programa a denunciar esa complicidad periodística. Y no fue fácil, porque la soledad pesa. Y la soledad en los medios de comunicación cuenta también con un cordón sanitario. Ser incómodos cuesta, lo asumimos. Cuando el ecosistema mediático empezó a virar su mensaje porque la realidad era demasiado tosuda como para no verla, ya iban demasiado tarde. El 70% de infraestructura en Gaza estaba destruida. El derecho internacional ya había volado por los aires. Ese periodismo que encontró en los niños muertos de hambre su principal forma de denunciar la inhumanidad de Netanyahu llegó tarde, porque son miles de niños. Pero también eran madres, eran padres, eran hijos, eran periodistas. El genocidio no tiene que tener rostro de niño para que recién lo denuncien. El genocidio era denunciable en octubre de 2023 y antes, pero especialmente desde octubre. Y ese periodismo cayó. Ese que hoy habla y que a la vez aplaude las medidas tardías e insuficientes de un presidente que ha hecho de la hipocresía su principal base política con respecto a Gaza, Pedro Sánchez. Hoy es un buen día para recordar por qué hay que llegar a tiempo con las medidas, pero también con las palabras. El periodismo no estaba a la altura y esta mañana con el ataque contra la flotilla lo hemos vuelto a recordar. Por suerte, en esta casa tenemos el pecho orgulloso por haber sido de las pocas voces que nunca dudaron de cuál era nuestra misión: informar con verdad, con esa verdad que otros quisieron relativizar. Hoy lo seguimos haciendo y por eso hacer periodismo del periodismo es también una urgencia, porque ningún genocidio logra salir adelante sin medios que hagan de altavoces de su propaganda. Saquemos lecciones de esta mañana como debimos sacarlas